Inversa. Dice, Profe, trabajo práctico número... Sí, disculpe la molestia, ¿por qué podría explicar así rápidamente, hacer un repaso de lo que es la función inversa? O mientras va haciendo ejercicio ir explicando. sí, podemos ir explicando mientras voy haciendo el ejercicio, ningún problema. Bueno, Eh, gracias, profe. lo hacemos antes, quizás, sin ningún inconveniente, para que quede claro eventualmente. Lo vamos a hacer con un ejemplo práctico también. ¿Qué sería la función inversa? Vamos a imaginarnos que... Aquí más, ¿dónde estamos? Vamos a ver si podemos seguir. No me deja avanzar. Profe, parece que hay chicos en la sala de espera. Bueno, ya sumamos a alguien. Vamos a poner aquí una página más. Listo. Y vamos a ponerle acá un poco de view. Tamaño. Ahí hay alguien en waiting room, dice admitir. Ok. Ups. Ok. Bien, supongamos que vamos a dibujar una función y tenemos la tabla de valores x, y. Entonces yo tenía una función que sea, supongamos, a ver, lo quiero hacer, pasa que si le pongo x cuadrado no va a admitir inversa de entrada, digamos. Entonces vamos a poner acá una función que sea, por ejemplo, menos 2, 5, menos 1, 4, 0, 3 y, a ver, sería menos 2, 5 y 1, 2. La vamos a graficar. Sería algo así. Así. Entonces, cuando x vale menos 2, y vale 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este punto. Este lo voy a borrar para que no aparezca otro punto ahí. Cuando x vale menos 1, vale 4. Acá. Cuando vale 0, vale 3. Cuando vale 1, vale 2. En otras palabras, esta es una recta que pasa así. Es una función cualquiera. Esta es una función y que es igual a f de x. ¿Qué es la función inversa de esto? Consiste básicamente en poner otra tabla de valores en donde la y está de este lado y la x de este otro lado. Es decir, aquí voy a tener 5, 4, 3, 2 y del otro lado voy a tener menos 2, menos 1, 0 y 1. ¿Se entiende? Es cambiar la x por y, la y por x. Esto es lo que le llamamos después, bueno, la variable independiente, y esto va a ser la función inversa. Lo que aparece ahí, y la escribimos así, f a la menos 1 de x. Que atención, esto no significa, por favor, no significa que esto es 1 sobre f de x, ni se le ocurra. Esta nomenclatura, menos 1, simplemente significa que es función inversa. Y es esto que le acabo de decir acá. Consiste en cambiar lo que era y, que pase a ser x. Entonces, cuando yo voy a graficar esta nueva función, observen, tengo 5 y menos 2.
Cuando x vale 1, 2, 3, 4, 5, el otro vale menos 2, menos 1 y menos 2, más o menos por acá. Cuando vale 4, vale menos 1. Cuando vale 1, 2, 3, 4, vale menos 1. Cuando vale 3, vale 0. Cuando vale 1, 2, 3, vale 0. Y cuando vale 2, vale 1. Cuando vale 2, vale 1. En este caso, como es una recta que tiene 45 grados, justo quizá no hice el mejor de los ejemplos, va a pasar por el mismo lugar la recta. Pero ¿se entiende cuál es el concepto de la función inversa? Es cambiar x por y la y por x. Obviamente con el resultado que le corresponda a cada uno, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Después van a ver que se usa mucho la función inversa. Puede parecer algo así, como que no tiene demasiado sentido, pero después, digamos, van a ver que sí se utilizan las funciones compuestas. Las funciones inversas. Las compuestas también. Bueno, entonces, con esto que acabamos de decir, vamos a comenzar a resolver el primero de los ejercicios y vamos a arrancar por este que dice g de x es igual a x cuadrado menos 6x. X cuadrado menos 6x. Y observen que lo que me piden es, para todas las funciones dadas determine a si admiten inversa, si no admiten restrinjan el dominio para que admita inversa, defina la función inversa, grafique la función y su inversa en un mismo sistema de ejes coordenados, determine su dominio y rango. Bueno, vamos a comenzar entonces con x cuadrado menos 6x. Y igual a x cuadrado menos 6x. El dominio de f de x es igual a los reales. A, dominio de f de x. B, lo que voy a hacer siempre es determinar si es biunívoca o no. Para eso voy a graficar la función. Entonces, esta es una función que yo ya la conozco, es una parábola, tiene uno de los ceros aquí en el 0 y el otro lo van a tener aproximadamente en, sería así, y igual a x cuadrado menos 6x. Dijimos que h, que era el vértice de la parábola, estaba en menos b sobre 2a. Esto sería igual a menos la b, que vale menos 6, sobre 2 por a, que vale 1. H es igual a menos por menos más, que 6 sobre 2, 3. Aquí está 6, que es el otro 0, y acá está 3. Y si yo quiero saber, ya sé dónde está el vértice de la parábola, si quiero saber cuánto vale la coordenada de ese vértice, voy a poner k, que es igual a, reemplazo, 3 al cuadrado menos 6 por 3. 3 al cuadrado es 9, menos 6 por 3, 18, igual a menos 9. O sea que estaría en menos 9. Y una cosa así. Bien graficado eso, yo lo hago de manera rápida, pero cualquier cosa lo podemos graficar con
GeoGebra. Y ponemos aquí clear all, que borre, y ponemos x cuadrado menos 6x. Ahí está. Lo que dibujamos recién está ahí, el punto 3 menos 9, el 0 y el 0. Pero lo importante de esto, primero para que lo vean ya más bien cómo queda la gráfica, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que ustedes, déjenme que vea acá, aquí está, puedan determinar con esta gráfica que hicieron si la función es biunívoca o no. ¿Y cómo hacía yo para saber si era o no biunívoca? Lo que hacía era trazar una recta horizontal. Como corta en 2 puntos, yo puedo concluir que la función no es biunívoca. Entonces, no admite inversa. ¿Y por qué no admite inversa? Porque si yo calculo la función inversa, voy a obtener una... A ver, volvamos aquí a esto. Si yo le hago la inversa de esta función, yo voy a tener teóricamente que calcular, a ver, quiero explicárselo de una manera sencilla, pero me tengo que desplazar de los ejes. Y lo que voy a obtener de esto, digamos, es una... lo voy a hacer para que sea sencillo, ya sé cómo hacer. Lo vamos a ver sobre esta primero. Esta la vamos a apagar por ahora. Ponemos ahí x cuadrado. Si yo tuviera que hacer la función inversa de eso, yo debería escribir raíz de x y sería una cosa así. Yo la voy a completar a la imagen. En principio lo que yo obtendría sería una cosa así. Esto que acabo de dibujar de negro sería la continuación de esta curva. Entonces, esta imagen que yo encontré acá, que la acabo de dibujar en negro, si yo le trazo una recta, la corto en 2 puntos, por lo tanto esto no es función. Ya no estoy hablando de inverso, no. Es decir, la inversa de esta función que era raíz de, que era x cuadrada y que es la raíz de x, ya deja de ser función. ¿Por qué? Porque si yo tiro una vertical, la toco en 2 puntos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es lo que se llama restringir el dominio de esa función y decir lo siguiente. Esperen, denme acá que me dé la calculadora. Disculpen, está terrible la conexión, parece, porque no está respondiendo muy rápido esto. Entonces quería volver a hacer el gráfico, este x cuadrado, entonces. Profe, ¿Qué pasa? Sí. ¿está Hola. grabando la clase? Creo que no. Creo que no. Podríamos grabarla. A ver, comencemos a grabar la clase. Vamos a poner acá. Me dijeron el otro día, yo tenía que entrar ¿por dónde que tenía que entrar a grabarla? Downstream en YouTube, ¿verdad? Ahí era. No tengo permiso para transmitir en vivo, me dice acá, bueno. A la derecha arriba le aparece un icono rojo, parece que sí se está grabando, creo, no sé. A menos Record, record, esto debe ser entonces, grabar en record. tu es pregrabado. Aquí Ahora sí está aparece grabando, profe. Ahora sí está grabando, profe. a la izquierda, bien, ahí está apareciendo a la izquierda, perfecto. Bueno, entonces decíamos que acá.
una función inversa, como decíamos, era cambiar la x por y y la y por x, lo que hace es encontrar una simetría de esta gráfica con respecto, a ver, acá voy a poner lápiz. Lo que hace es encontrar una simetría con respecto al eje, en realidad a la recta y igual a x, que es la primera bisectriz, hay una simetría, y lo que hace es encontrar una curva que es simétrica con respecto a esta que estamos viendo. En nuestro caso sería la función raíz de x, ahí está, esa sería 1, y si yo la tuviera que escribir de nuevo también sería quizá menos. Ahí la hice completa. Entonces, esta parábola que estamos viendo así, vertical, en color azul o color moradito, se transformaría en una horizontal como la que estamos viendo ahí, en dos colores. Vamos a ver. Quizás debería haberle explicado esto después, al final, pero alguien me dijo que quería ver un poco de función compuesta, perdón, de función inversa primero. Entonces, esa sería toda la función. Entonces, esto que yo encontré acá no sería función lo que está abajo, pero si yo borrara de esa curva que acabo de graficar la parte de abajo, esto que quedó desde el 0, lo que está graficado de color verde, eso sí es una función. Por lo tanto, esa función, para encontrar esa función, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Lo que se llama restringir el dominio de la función que me dieron. Y yo digo, bueno, desde el origen o desde el vértice de la parábola, desde ese vértice de la parábola, desde acá y en adelante, esa función sí admite inversa. ¿Sí? Sí admite inversa esa función. Y la inversa sería esta. Pero esa función, que está en negro y que valía igual a x cuadrado, yo le voy a restringir el dominio y voy a decir el dominio restringido de f, lo marco con un asterisco, va a ser igual al intervalo que va desde 0 a infinito. ¿Por qué? Porque la función y igual a x cuadrado, que es esa parábola que vimos, tiene como dominio los reales. Y esa es la función y igual a x cuadrado. Pero si yo quiero que esa función y igual a x cuadrado sea biunívoca para que tenga inversa, yo le tengo que restringir el dominio de manera tal que pueda tener inversa. En otras palabras, tengo que restringir el dominio de forma tal que la función sea biunívoca. Y acá, en este pedazo, desde 0 hasta infinito, la función sí es biunívoca. Entonces, eso es lo que yo hago y digo, esta función x cuadrado vale acá, con el dominio restringido. De esa manera, esa función, esa nueva función con dominio restringido, sí admite inversa. Esto que acabamos de ver acá con una función sencilla, lo vamos a hacer acá de la siguiente manera. Entonces, como dijimos que la función no admite inversa, vamos a ir por el punto C, voy a decir restrinjo dominio de la función. En este caso, ¿desde dónde voy a restringir el dominio de esta función? Y bueno, evidentemente lo voy a restringir desde este punto, es decir, desde el vértice. Por lo tanto, desde acá hacia la derecha, la función es biunívoca. Entonces, ese dominio restringido va a ser desde el valor 3 hasta infinito. Por lo tanto, yo voy a decir, voy a redefinir y le voy a llamar una función
restringida de x, le pongo un asterisco, la función restringida de x, que vale x cuadrado menos 6x, y cuyo dominio de esta función restringida de x es igual al intervalo que va desde 3 hasta infinito. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Bien, sigamos entonces. Profe, Sí, yo podría haber tomado también la otra mitad, o sí, sea, es el intervalo de menos infinito hasta 3. podría haber tomado el intervalo desde menos infinito hasta 3. Si No hay un... si ustedes toman siempre el intervalo que está a la derecha, porque lo que dice el compañero acá es que él podría haber tomado esto. Y ahí dice, ahí también la función es biunívoca. Sí, es verdad y se lo puede hacer. La otra es decir, bueno, acá en este sector también es unívoca y es lo que elegimos nosotros. Si ustedes eligen siempre la rama que está hacia la derecha, no van a tener problemas de signos. Cuando empiecen a elegir la rama de la izquierda, se les va a armar en algunas ocasiones algunos problemas con los signos, porque empieza cuando tengan valores absolutos, cuando tengan raíz, hay que empezar a considerar el signo menos de la raíz y se empieza a complicar. Siempre que tomen el de la rama de la derecha, siempre va a ser positivo y no van a tener problemas. Yo les recomiendo tomen el de la derecha. Pero se puede hacer con el de la izquierda. La respuesta es sí, sí se puede. Bien, entonces ya está restringido el dominio de esa función y el rango de esta función, perdón, aquí estoy escribiendo todavía con el felpón, el rango de esto, de esta función restringida de x, va desde ¿dónde? Desde menos 9, que estaba acá, hacia infinito. Por lo tanto, va desde menos 9 hasta infinito. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Y ahora, el cuarto paso decía, vamos a ver, restringido el dominio de la función, vamos a ver qué más nos pedía. Acá, creo que estábamos aquí, sí. Decía, defina la función inversa. Ok, si no admite, restrinja el dominio para que admite inversa. Bien, defina la función inversa. Ahora vamos a definir la función inversa. ¿Cómo se define la función inversa? ¿Cómo se encuentra la función inversa? Bueno, se la encuentra sencillo, digamos así, aunque a veces no resulta tan fácil de hacerlo, pero el concepto es sencillo. Hay que despejar la x. Hay que despejar la x. Entonces, de encontrar la función inversa. Inversa. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo tengo que y es igual a x cuadrado menos 6x. Si ustedes recuerdan lo que decíamos al principio en ese cuadrito, era que había que cambiar la y por x y la x por y. Entonces, aquí vamos a llegar a eso. Tenemos que despejar la x y dejarla escrita en función de y. ¿Cómo hacemos para resolver esta ecuación? Y aquí presten atención, pues yo voy a ir directamente a resolverla y parece sencillo, una ecuación muy fácil, pero muchas veces les ha dado en los parciales, no la han podido resolver esta ecuación. ¿Cómo despejo la x de ahí? Porque si se sabe cómo resolver más menos b cuadrado sobre menos b más menos r cuadrado b cuadrado de a cuadrado, b cuadrado menos 4ac sobre 2a, pero no se sabe cómo despejar de ahí la x. ¿Alguna idea de cómo despejarlo? Profe, Sí. yo había visto que lo usaban Bhaskara. Digamos, Bien. pasaban todo al primer miembro de I. Que lo igualaban a 0. Claro, igualaban a 0 y ahí aplicaban Bhaskara.
¿Y cómo lo va a hacer? A ver, si yo hago acá, dejo todo x cuadrado menos 6x más y igual a 0. ¿Cómo despejo la x? Ya busco el ejercicio que lo había hecho. Si lo tengo. Bien, vamos a ver, esto se Profe. resuelve así. Sí, Y si saca factor común X, podría ser una alternativa, en este caso se complica, ah, porque si a vos te va a quedar x factor común de x menos 6. ¿Y de ahí cómo sigo? y ahí tengo que reemplazar los valores, digamos, donde sea Sí, X no, pongo Y, no, hay que voy al despejar revés. primero. Ah, No, primero despejan la x. Entonces, por eso, vamos a resolver esto que parece muy sencillo, una ecuación cuadrática, pero en realidad el método que vamos a ver es sencillo, pero hay que, si no se lo ve, se complica. Bien, lo que vamos a hacer es completar cuadrado. ¿Cómo hago para completar el cuadrado? Bueno, tengo que ver aquí, si esto fuera el doble producto del primero por el segundo, eso que yo veo ahí, entonces digo, si yo le sumo 9, eso sería un cuadrado, ¿verdad? Un trinomio cuadrado perfecto. Porque digo, menos 6 dividido en 2 es 3 al cuadrado, 9. Listo, sumo 9 y resto 9. Sumo 9, resto 9. Esto, ¿para qué lo hice? Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Dijimos que esto era x menos 3 al cuadrado. Ahora paso ese menos 9 como más 9 hacia el otro lado. Saco raíz acá, y me queda que la raíz de y más 9 es igual a x menos 3. Y ahora paso ese menos 3 como más 3. ¿Lo siguieron? ¿Preguntas? ¿Puede volver a explicar, profe? Sí, lo que se hace cuando hay que resolver una ecuación como que dice que y es igual a x cuadrado menos 6x, podría ser otra, por ejemplo, más 5, por decir algo. El concepto que vamos a hacer es lo mismo, pero estamos viendo esta. Lo que se hace es completar el cuadrado. Completar el cuadrado significa armar un trinomio cuadrado perfecto acá. Acá un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo que hago es, este número lo divido en 2, al término lineal lo divido en 2, menos 6 dividido en 2, menos 3 al cuadrado 9. Entonces sumo y resto 9. Esto lo transformo en un cuadrado. Esto es x menos 3 al cuadrado. Y ese menos 9 sigue de ahí. Luego ese menos 9 lo paso sumando y de este lado me queda x menos 3 al cuadrado. Si quieren verlo así, paso ese cuadrado como raíz de y más 9 igual a x menos 3. Finalmente ese menos 3 lo paso sumando y me queda 3 más raíz de y más 9 igual a x. Y ahora que ya tengo escrito así, ya está la x despejada, ahí recién yo puedo hacer el reemplazo de x por y por x. Entonces yo voy a decir, esto es 3 más raíz de x más 9, y eso es igual a la función inversa de x. Primero despejan y después se hace el traspaso de x por y de y por x. Un detalle, vamos a ver esto que acabamos de encontrar para ver si está bien. 3 más raíz de x más 9. Si yo la grafico, vamos a borrar todo esto que hicimos. Y pongo la función original de x cuadrado menos 6x. Esa era la función que teníamos. Y luego tenemos la que encontramos ahora, que decía 3 más raíz de
X más 9 creo que era. Y más 9, profe. Claro, ahí está. Ahí está. Observen que yo voy a trazar aquí la recta y igual a X. Ahí está. Observen que esta parte, yo he restringido el dominio de la función, porque la función que me dieron, que era la parábola esa que está dibujada en rojo, dijimos que no es biunívoca, entonces yo restringí el dominio y dije, la función esta que graficamos vale desde acá en adelante. Recuerdan que dijimos vale desde 3 hasta infinito, o sea que en teoría esta parte no existe, me tengo que imaginar que eso no existe. Lo que quedó en rojo, dije, sí, es una función biunívoca, por lo tanto admite inversa. Despejé la X, la reemplacé a la Y por la X y a la X por Y, encontré la función inversa y cuando yo grafico esa función inversa, me doy cuenta que efectivamente esa curva de color azul que está ahí es simétrica a la curva roja con respecto a la primera bisectriz, que es eso que yo grafiqué ahí en color negro, que es una recta 45 grados y que es la recta y igual a X. ¿Se entiende? Y esto tiene que ser simétrico con respecto a la primera bisectriz, porque cuando yo cambio el X por Y y el Y por 4, el X por Y y el Y por X, se genera esa simetría con respecto a esa primera bisectriz. La ven ahí a la simetría, creo que queda bien clarito cómo son simétricas, es decir, recuerden, la simetría es cuando tengo valores equidistantes, es decir, si yo tomo un punto acá, hay otro acá. Si yo tomo un punto acá a 90 grados con respecto a esto, acá, 90 grados, encuentro otro. Si yo tomo un punto acá, obtengo un punto acá. Si yo tomo un punto acá, obtengo otro acá. Si yo tomo un punto acá, obtengo otro acá. Es decir, es simétrica con respecto a la primera bisectriz. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y ahora Sí, queda profe. algo más que me habían pedido. Sí, bueno, el punto E decía dibuje. Entonces, ¿cómo van a hacer para dibujar? Bueno, ustedes van a generar una tabla de valores X y Y para dibujar la primera curva, la roja. Es decir, que pondrían 3, 4, 5, 6, 7. Y con eso van tomando los valores y grafican la parte roja. Cuando necesiten calcular la parte azul, y bueno, esto va para acá y esto va para acá y colocan los números. Pero tienen que verificar que hayan calculado bien la inversa, ¿no? Porque si no han calculado bien la inversa, si no encontraron la ecuación correcta, si no despejaron bien, en otras palabras, obviamente los resultados no van a ser los mismos. Y por último, queda la determinación del dominio y el rango de la función inversa. Dominio y rango de la inversa. De acá, observen, teníamos que el dominio de f de x era 3 a infinito. El dominio de la función restringida de x era igual al intervalo que va desde 3 hasta infinito. Y el rango de la función restringida de x era igual al intervalo que va desde menos 9 hasta infinito. Eso lo habíamos puesto acá. Ahí arriba. Y nosotros dijimos al principio que cambiábamos la y por x y la x por y. En otras palabras, yo estoy diciendo que este dominio de f de x no es otra cosa que el dominio de la función, el dominio no es otra cosa que el rango de la función inversa.
Y en este caso, el rango de la función no es otra cosa que el dominio de la función inversa de x. ¿Lo ven? Y observen que gráficamente también coincide. Observen que dice acá que de la inversa, que no es otra cosa que la función que está ahí de color azul. Disculpen, estoy tratando de borrar acá todos esos rayones que tengo, pero por algún motivo no está reaccionando rápidamente esto. Ahí parece que está tomando algunos de los comandos que le di. Disculpen, esperemos un instante. Lamentablemente este GeoGebra no es muy bueno. Bueno, ahí está, justo. Entonces, lo que les estaba diciendo era que observen que de la función inversa, que es la que está graficado ahí en azul, efectivamente el dominio de esa función va desde menos 9, que es acá, ¿verdad? Hacia infinito. Es lo que pusimos acá. El dominio de la función inversa va desde menos 9 hasta infinito. Y el rango de esta función inversa va desde acá, desde 3 hacia allá. Acá tenemos que el rango efectivamente va desde 3 a infinito. Entonces, de esa manera está resuelto el ejercicio con todo lo que nos está pidiendo. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar a otro ejercicio. Sí, diga. Ok. Vamos a ver ahora algo que muchas veces aparece y puede resultar un poco más complicado siempre, y son los valores absolutos. Vamos a ver acá cuál podemos llegar a hacer. Podríamos hacer la que dice logaritmo natural del valor absoluto de x más 1, quizás. Sí, eso podemos hacer. Logaritmo natural del ejercicio m. F de x igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más 1. F de x igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más 1. Bueno, primero, como siempre, lo primero que hago es poner dominio de f de x, que van a ser igual a, rápidamente ya lo podemos ir calculando, serían los reales excepto el 0. Perdón, disculpen, nadie me corrigió. Disculpen, esto es el menos 1. ¿Por qué? Rápidamente, recuerden que para calcular el dominio, el argumento de esta función debería ser distinto de 0. Para eso yo voy a decir x más 1 igual a 0 y voy a eliminar ese valor. ¿Por qué? Porque en el resto de los casos siempre va a ser positivo, el valor absoluto siempre va a ser positivo, entonces no voy a tener inconveniente. Entonces de aquí despejo x igual a menos 1 y ese valor queda excluido. Para saber si es biunívoca o no es biunívoca, voy a hacer una tabla XY, le doy valores y voy a obtener la gráfica. Ya de por sí, en general, recuerden, los valores absolutos, no sé si lo hemos mencionado alguna vez, pero se lo voy a hacer aquí gráficamente para que
quede el concepto, el valor absoluto lo que hace en general en las funciones es como ponerle un espejo en el eje de las X. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Supongamos, lo vamos a hacer gráfico, esto es concepto, ¿no? Para que lo tengan. Vamos a graficar la función seno de X. La famosa función y igual a seno X. Bien. Observen, ahora yo voy a escribir abajo y va a aparecer seguramente de otro color la misma función, nada más que le voy a poner valor absoluto. Valor absoluto del seno de X. ¿Observan qué es lo que hizo? La parte de la curva que estaba por arriba del cero, esto que estoy marcando yo así, era la verde al principio, eso sigue igual. Lo que estaba por arriba de cero, el valor absoluto lo deja como estaba. Y lo que estaba por debajo del cero, que sería esto que yo acabo de graficar así como línea de punto, es como que lo rebate para arriba. ¿Lo ven? Eso hace siempre el valor absoluto. Lo que está por debajo del cero lo da como vuelta hacia arriba, lo rebate, es como que lo hace simétrico con respecto al eje de las X. Vamos a ver otra función. Clear error para que quede el concepto. En un minuto que esto reaccione, no sé por qué está tan lento, la verdad. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, la función, la misma que teníamos recién, quizá, x cuadrado menos 6x. ¿Por qué no? Esa es una función. Observen qué pasa si yo le pongo valor absoluto a esa función. X cuadrado menos 6x. ¿Lo ven? La parte de la función roja que estaba por arriba del eje X sigue igual, porque ese era positivo. Y la parte negativa, que es la roja, esa que está entre 0 y 6, es como que está rebatida con respecto al eje de las X. Como que toda esta parte de abajo se fue hacia arriba. Eso es lo que hace siempre la función valor absoluto. Por lo tanto, por lo general, el valor absoluto lo que hace es transformar una función que pudo haber sido biunívoca, la transforma en una que no es biunívoca, porque siempre le genera como un espejo hacia el lado de arriba, y cuando yo trace una horizontal, voy a tocar a la curva en más de un punto. Por ejemplo, si yo tuviera la curva y igual a x, una muy sencilla, vamos a ver. A ver, esperemos que se borre. Está muy lento. Profe. La curva y igual a x, sí. Disculpen, ya vamos. ¿Y qué? Digo esto, le pongo el valor absoluto a la x, o sea, valor absoluto de x, y ven que ahora la gráfica se ha transformado en eso que es como una B ahora, es decir, la parte que estaba para abajo la rebate. Y lo que era en un principio una función biunívoca, como una recta, se ha transformado en algo que no es biunívoco. Sí, escucho. O sea, ¿qué se lo podría interpretar como a la parte negativa de la función la hace positiva? Claro, seguro, la hace positiva la parte negativa. La hace positiva. Es exactamente eso. Eso es lo que hace la función valor absoluto. ¿Y por qué lo estaba trayendo? Bueno, porque nosotros vamos a tener ya una función y igual al logaritmo natural. Disculpen, acá, tac, 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 está. Vamos a tener una función que va a ser igual a logaritmo natural. Si yo tuviera x menos 1, observen, yo voy a tener x menos 1. No puso x. No, decía más 1, no menos. X más 1 sería eso. Y observen que cuando yo escriba la función que va a decir logaritmo natural
del valor absoluto de x más 1. A ver, es así. Era así, disculpen, aquí, esperen. X más 1, logaritmo, sí, del valor absoluto de x más 1, sí, ahí está. En este caso, pareciera ser que no se está cumpliendo esto que acabamos de decir. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que el valor absoluto está dentro del argumento. Por lo tanto, lo que está haciendo es duplicar. Básicamente lo que está haciendo es duplicar el dominio. Porque antes, en la función solo de arriba, observen, si yo calculo solamente el logaritmo natural de x más 1, el dominio va desde menos 1 hasta infinito, porque yo tengo que asegurar que el argumento sea mayor que 0. Pero cuando yo le pongo el valor absoluto dentro del argumento, yo digo, bueno, todo lo que son negativos, lo que están desde menos 1 hasta infinito, como el valor absoluto lo hace positivo, también lo puedo incluir dentro del dominio. Y aparece la curva roja. En otras palabras, ¿qué es lo que está pasando acá? El valor absoluto lo que está haciendo es como duplicar el dominio. Y eso ocurre cada vez que tengo un valor absoluto en el argumento del logaritmo. Profe, Sí, perdón, y ya termino. ¿Y qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que me trae como resultado? Que la función que en un principio era biunívoca dejó de ser biunívoca. Sí, escucho. entonces, si el valor absoluto estuviera también en el logaritmo natural en toda la ecuación, ¿cómo quedaría la gráfica? La gráfica quedaría hacia arriba. Yo te voy a mostrar ahora, voy a borrar esto que acabo de hacer, vas a ver que ahí sí se va a dar. Si yo pusiera no lo voy a borrar todo, me voy para acá. Yo voy a hacer ahora, observa, voy a hacer el valor absoluto de la función que está arriba. Yo voy a decir, valor absoluto de el logaritmo natural de x más 1. ¿Ven que ahí sí se respetó? Ahí los colores son muy parecidos, rojo y naranja, pero ahí sí se respetó lo que habíamos visto al principio. ¿Lo ven? Es decir, la curva que era la azul se transformó. Lo que estaba por arriba de 0 es lo mismo y lo que está por abajo de 0 ha sido rebatido hacia arriba. Ahí funciona perfecto lo que vimos, el valor absoluto, porque nosotros lo vimos el valor absoluto como función completa. Ahora, si yo al valor absoluto lo pongo dentro del argumento del logaritmo, lo que hace es como duplicarme el dominio que tengo de la función. ¿Se entiende la diferencia? Por eso lo traje como ejemplo y lo puse a este como ejemplo para ir explicando esto, porque a veces, siempre el valor absoluto trae algunas complicaciones y por eso me gusta darlo como ejemplos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, entonces nosotros nos quedamos ahí con la gráfica que tenemos, teóricamente ya lo tenemos que haber graficado, le damos la tabla de valores, encontramos algo como esto, trazamos una recta horizontal, la toca en 2 puntos, entonces nosotros decimos, vamos acá, ni bien me devuelva el control, ahí está, B, la función no es biunívoca. Porque, bueno, ya saben, una recta horizontal toca en más de un punto. Ok. La gráfica ya la tenemos, entonces yo voy a decir 3, restrinjo el dominio de la función. El dominio de f de x. Bien, y aquí vamos a ver cómo hacemos para restringir el dominio. Nosotros habíamos dicho que en una función f de x, cuando tenía un valor absoluto, yo
tenía que dividir sí o sí esa función en dos ramas. La primera rama dice logaritmo natural de x más 1 si el valor absoluto, eso que está el argumento, el valor absoluto, es decir, si x más 1 es mayor que 0. En este caso no puede ser igual. Y va a valer logaritmo natural de menos x más 1 si x más 1 es menor que 0. Y estas dos funciones que yo tengo ahí son justamente una rama, es esta, y la otra rama es esta. En otras palabras, yo voy a tener que elegir una de las dos ramas esa para que la función sea biunívoca. Desde menos 1 hasta infinito. Recuerden, tomamos la de la derecha, es la más sencilla siempre. Yo siempre tomo la de la derecha. Entonces, tengo que tomar la rama que va desde el menos 1 hasta el infinito para hacer la restricción de dominio. ¿Cómo la voy a hacer esa restricción? Entonces, bueno, primero voy a determinar cuál de las dos ramas tengo que usar. Entonces, para eso rápidamente despejo la x en ambos lados y digo, acá, x mayor que menos 1, y de acá digo que x es menor que menos 1. Dijimos que íbamos a usar los valores que estaban a la derecha de menos 1, los valores que menos 1, por lo tanto, la rama que yo voy a utilizar, La primera. va a ser esta, la primera. Entonces, yo voy a restringir esa función y voy a decir f de x es igual a la función logaritmo natural de x más 1 y el dominio restringido de esa función va a ser igual al intervalo que va desde menos 1 hasta infinito. En menos 1 no está tomado. Y el rango de esta función restringida de x va a ser igual a, veamos acá, va desde menos infinito hasta infinito. Menos infinito hasta infinito. Profe, Sí, ahí donde dice f de x, ¿está bien que usted lo puso con paréntesis, no iba con valor absoluto? O sea, ¿con cuál va? sí, yo lo puse ya directamente, yo lo puse directamente con la rama que escogí, porque se va a hacer más sencillo después, si no voy a tener que volver a escribir de nuevo todo y volver a hacerlo, digamos, se complica más. Yo directamente ya lo escribo con la rama, que se hace mucho más sencillo después para despejar, porque si Claro. tengo que despejar el valor absoluto de una función exponencial, y ya se comienza de nuevo a complicar. A ver, esto ya voy a tener dos resultados, entonces se complica. Yo prefiero directamente escribir como la rama de arriba. Es más fácil después para despejar. Claro, gracias, profe. De nada. Bueno, aquí en realidad esto no era 3, sino C. Vamos con el punto D. Entonces, lo que voy a hacer ahora es encontrar la función inversa. Ya he restringido el dominio. Encontrar la función inversa. Para eso voy a decir, bueno, y es igual a logaritmo natural de x más 1. Recuerden que cómo se resolvía siempre el logaritmo en la base elevado al resultado me da el argumento, eso es siempre así. Entonces yo voy a decir la base, que es e elevada a la i, es igual a x más 1. Y de ahí paso
el 1 que está sumando, restando hacia el otro lado y me queda x. Ya teniendo la x despejada, hago el reemplazo y digo la función está restringida inversa de x es igual a e a la x menos 1. Y veamos. La primera rama, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, yo elegí la primera rama en este caso. Hay otros casos en los que la primera rama, digamos, la rama de arriba no va a ser la rama de abajo, va a depender de la función, ¿no? Pero en este caso coincidió que la rama de arriba era la rama de la derecha. A veces puede ser al revés, va a depender de la función. Entonces, veamos primero si esto que hemos encontrado está bien, e a la x menos 1. Entonces, para eso graficamos y yo voy a, primero borramos todo. Deme un minuto que la máquina esta responda. ¿No es e a la i? No, ya sería despejado es e a la x. Entonces, habíamos dicho que la función original era el logaritmo natural de x más 1, 1, ahí está. Y lo que yo encontré como función inversa era e elevado a la x menos 1. Ahí está. Observen que efectivamente lo que hemos encontrado es un... disculpen, he borrado sin querer el 1, el menos 1, enter. Lo que quería hacer era graficar esa, que es la primera bisectriz, igual a x. Observen que la curva que hemos encontrado, que es la curva de color negra, es efectivamente simétrica con respecto a la primera bisectriz. Bien, y ahora vamos a la última parte que es dominio y rango. Entonces nosotros decimos, esta función que hemos, aquí déjenme que aparezca, ahí está, esta función que hemos encontrado, que está restringida, que vale e a la x menos 1, tiene como dominio restringido de esa función es al intervalo que va desde menos 1 hasta infinito. Y el rango de esta función, que ya lo hemos restringido, es igual al intervalo que va desde menos infinito hasta infinito. Y de acuerdo a lo que vimos, esto va a pasar a ser el rango de la función restringida inversa de x, y esto va a pasar a ser el dominio de la función restringida inversa de x. Y observen que esto que estamos viendo efectivamente se verifica. Observen, el dominio de esa función restringida, de la inversa, por supuesto, el dominio de la inversa va de menos infinito a infinito. Epa, ¿qué pasó acá? ¿Por qué se borró todo esto? ¿Qué pasó? Uy, sí, se borró. No sé qué pasó, pero lo vamos a escribir de nuevo. Disculpen, ahí no sé qué es lo que pasó, pero se borró. Si tratamos de investigar, vamos a perder más tiempo. Voy a poner x más 1 y en el otro lado era e elevado a la x menos 1. Ahí está. Y lo que graficaba también era la curva igual a x, ahí está. Bien, observen que en la gráfica que hemos encontrado de color azul, que corresponde a la inversa, de color azul, efectivamente el dominio va desde menos infinito hasta infinito. Y eso es, bueno, en la condición de una exponencial, digamos, una función exponencial tiene dominio que va de menos infinito hasta infinito. Y observen que la gráfica se acerca asintóticamente al menos 1. ¿Lo ven? Te queda clarito. Por lo tanto, el rango va desde menos 1 sin tomar hasta infinito. Que es exactamente lo que tenemos escrito acá.
¿Se entendió? ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿puede haber casos en los que obtengamos la inversa y no sea simétrica a la primera bisectrix? Si obtienen eso, algo está mal hecho. Tiene que darle simétrica. Sí o sí. No hay chance de que no sea simétrica. Es decir, ustedes van a graficar la primera función. Con esta función, digamos así, van a hacer una tablita de valores X, Y, ¿verdad? Y van a obtener valores acá y van a obtener valores acá. Y van a hacer una parte de la gráfica. Con esta función que ustedes encuentran acá, hacen otra tablita X, Y, encuéntrenlo, le dan aquí la X, obtienen lo de Y, y otra parte de la gráfica. Si ustedes a esas dos curvas que yo grafiqué acá, a esta y a esta, la grafican en el mismo sistema de ejes coordenadas, les tiene que dar simétrica. Si no les da simétrica, hay algo que está mal. Es una forma de verificar lo que hicieron. ¿Alguna pregunta más? Sí, profe, ¿por qué hay en el punto D e elevado a la i menos 1 igual a x, después e elevado a la x menos 1? Sí. Una vez que uno llega a esta etapa, la voy a volver a escribir aquí abajo. Yo tenía que despejar la X, esa era la misión que teníamos al principio, y yo llego a la conclusión de que, después de haber despejado, e a la i menos 1 es igual a X. Yo ya la despejé a la X. Estos eran los pasos para transformar la función que nos dieron y encontrar su inversa. Como yo había dicho al principio, recuerdan que lo que yo hacía para encontrar la inversa no era otra cosa que generar esta tablita. Todo lo que estaba acá como X y acá como Y, lo cambio y lo pongo a esta Y, todos los valores los pongo acá y a todos los X lo pongo acá. Eso es la función inversa. Pero yo siempre, en vez de tener una tablita de este tipo, yo siempre de este lado de la tabla tengo la X y de este lado recién tengo la Y. Como esto es tan cambiado, entonces digo, para identificar le digo, bueno, esto es la función inversa y esto sigue siendo la variable X. Entonces, esa transformación, ¿cómo se realiza acá? Esa transformación gráfica que estamos viendo acá, ¿cómo se realiza mnemotécnicamente? O sea, con números quiero decir, matemáticamente, no mnemotécnicamente. Matemáticamente, ¿cómo lo hago? Reemplazo la Y por X, entonces esto me queda e a la X menos 1, y a la X la reemplazo por la función inversa. Disculpen. Acabo de ponerlo al revés. F inversa X. De ahí sale. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, con esto ya faltan 3 minutos. Damos por finalizada la clase de hoy. Buen fin de semana para todos. Hasta luego, profe, igualmente. Chao. Chao, profe, hasta luego.